Son las 7 de la mañana con 10 minutos aquí en Revista de Opinión Democracia. Recibimos de inmediato al ingeniero Iván Rodríguez. Él es exministro de Energía. Vamos a analizar la crisis energética que atraviesa el país por varios factores, por falta de inversión en el sector eléctrico, por falta de inversión en el sistema de transmisión de energía, por problemas que se escapan de la gestión y manos humanas, y me refiero al tema climático, el estiaje. Todo esto abona y a lo que se suma la creciente demanda de energía, porque año tras año los ecuatorianos somos más, se casan los jóvenes, hacen nuevas familias, nuevos hogares, demandan más energía. La tendencia siempre es a consumir más energía, y si un Estado no toma las previsiones para entregar la demanda energética que requiere sus ciudadanos, pues entramos en problemas como este. No se ha invertido en el sector eléctrico, ha crecido la demanda, eso no cesa, y tenemos factores ambientales que complican aún más el panorama. Está con nosotros, como ya lo dijimos, le damos la bienvenida al ingeniero Iván Rodríguez, exministro de Energía. Ingeniero Rodríguez, buenos días. Muy buenos días, gracias por la oportunidad. A la orden. Gracias a usted por acceder a conversar con nosotros para entender de mejor manera esto que está atravesando el país. Ayer tuvimos la noticia de la llegada ya a la península de Santa Elena de la barcaza turca, Car Power Ship, que ha contratado el Estado ecuatoriano para la generación de al menos 110 megavatios de energía. Esto ayuda, pero no es la solución, ingeniero Rodríguez. Quisiera una visión general de parte suya respecto a la crisis energética que enfrenta el país. Como usted bien señala, los 100 megavatios, 110 o 120 megavatios que pudiera generar la barcaza, conceptualmente ayuda. No estoy hablando del proceso porque no lo conozco, pero de acuerdo a informes del SENACE, me refiero a un primer informe de enero del 2024. El SENACE establece que para esta época, debido a que no entró en el sistema el bloque 400 megavatios y el Yuriquín con 205 megavatios, habría un déficit de 475 megavatios a la fecha, ¿no? Posteriormente hay otro informe del SENACE del 31 de mayo del presente año, que dice que el retraso en la ejecución de proyectos de generación, transmisión y distribución ha llevado a que el Sistema Nacional Interconectado opere bajo condiciones de riesgo permanente de déficit. Existe también un informe del mismo SENACE que establece que hay más de 500 megavatios con plantas térmicas que están con más de 40 años de servicio, y que habría una indisponibilidad histórica no programada de estas plantas térmicas cercana a los 400 megavatios. Es decir, tenemos un sistema térmico no confiable, y establece que para la fecha, para el estiaje, o sea, para las épocas de abril-agosto, se necesitarían 500 megavatios, y que para el estiaje ya en septiembre a marzo del 2025 se necesitarían 580 megavatios adicionales, lo que le da un total de 1080 megavatios. Es decir, el esfuerzo que ha hecho el gobierno, independientemente del precio, que no lo estoy analizando, de tener 100 megavatios, realmente va a ayudar en algo, pero ni siquiera la 10ª parte según este informe de SENACE. No conozco ninguna información de acercamiento con el sector privado para que el sector privado ponga a punto su generación de emergencia que tiene normalmente en las industrias, en los comercios, y tampoco he conocido de algún acercamiento que haga para facilitar el combustible. Problemas que deben ser considerados son los problemas de tipo financiero, porque usted va a necesitar recursos para facilitar el combustible, ¿no? Y
Y el tema del sector privado tampoco conozco que se haya hecho mayor cosa. Entonces, en resumen, la situación del sector eléctrico del país, como lo establece el SENACE, realmente es muy delicado. No he conocido tampoco ninguna gestión importante en Termogas Machala. Eh, ya genera con unos 100 megavatios con diésel. No hay un escenario de importación de gas natural que promueve el SENACE, mientras Petroecuador manifiesta que se debería hacer trabajos de reacondicionamiento de pozos para superar la oferta de gas natural y poder subir en 160 megavatios. Entonces, esas acciones puede ser que el gobierno las esté realizando, pero no trascienden mucho a la ciudadanía. Claro, ahora con este resumen que nos hace usted con documentación, ingeniero Rodríguez, hablamos de un déficit de más de 1.000 megavatios en el país, y lo que estaríamos resolviendo con la barcaza turca que ya está en el Ecuador es apenas algo cercano al 10%. Y resulta que el aporte que se pueda conseguir con relativa rapidez siempre van a ser de tipo termoeléctrico, una generación cara, contaminante de energía inclusive, porque las energías o la energía que se produce vía hidroeléctrica supone una infraestructura que tarda años en construirse. Y yo recuerdo y quiero traer a la memoria, si no me equivoco, fueron 8 centrales hidroeléctricas que se construyeron durante el gobierno de Rafael Correa en los 14 años que estuvo en el gobierno. Sí, pues, no todas funcionan, ingeniero Rodríguez, y las que funcionan tienen problemas. Ahí hay, digamos, un primer problema que, no obstante de que se tomó la previsión de construir centrales hidroeléctricas, su construcción no fue buena, fue defectuosa, otras que tienen problemas contractuales y otras que no han terminado su construcción. En efecto, el concepto de invertir en generación hidroeléctrica del gobierno del economista Correa era correcto. Sin embargo, hay plantas o centrales hidroeléctricas que no terminan de estar listas. Incluso uno de los proyectos, que no es hidroeléctrico, pero que fue uno de los proyectos de la época, fue Termogas Machala, que ha tenido una serie de dificultades, no tiene la suficiente capacidad de gas para producir, lo está haciendo con diésel, pero tampoco se ha hecho nada por superar esa situación. Es decir, no se ha enfocado el problema en sí. Y ya la administración de Correa terminó hace algunos años. Entonces creo que para resolver el problema, según el SENACE, existe una situación muy crítica. Textualmente le leo, dice: está operando al límite de seguridad y confiabilidad en prácticamente todos sus componentes y parámetros, lo cual se ha podido evidenciar con los siguientes episodios, y habla de una serie de detalles que son necesarios hacer. Pues a mí me parece que si nosotros no tomamos en serio lo que nos está sucediendo, si no se forma un comité de crisis en la que no solamente participen funcionarios del Estado, sino también la academia y el sector productivo, si nosotros no nos preocupamos de realizar un adecuado plan, una planificación del sector, ¿no? Con el concurso del sector productivo también para conocer las necesidades de crecimiento. Si nosotros no enfrentamos el tema de la obsolescencia de las plantas térmicas, si nosotros no adecuamos la normativa legal para que el sector privado invierta en el sector eléctrico, lo cual no quiere decir privatización del sector, sencillamente necesita financiamiento. Hay una normativa legal que debe adecuarse a la realidad actual del país, y eso va extremadamente lento. Usted tiene un sistema de iluminación LED a nivel país, un sistema de iluminación que funciona con sodio, y
el cambio de sodio a LED sugerido por las empresas de distribución, concretamente por CENEL, le indican a usted que de cambiarse todo el sistema del país, usted podría tener un ahorro o podría liberar 200 megavatios, es decir, una central de 200 megavatios por lo menos, y un ahorro no menor a 100 millones por año por ahorro de energía y además por ahorro en mantenimiento de las luminarias. Entonces usted tiene un sector casi colapsado, y no solamente en generación, sino también en el sector de transmisión, en el sector de distribución. En el sector de transmisión usted tiene un crédito CAF de 200 millones de dólares que todavía no se concreta, y eso solamente abastecería el 20% del sector agricultor y camaronero en la costa. No le hablo del sistema nororiental y del sector minero. Usted tiene por lo menos 800 megavatios que están trabajando con diésel y no lo incorpora al sistema nacional. El sistema de distribución, usted tiene transformadores que están trabajando a su capacidad nominal. Hay sectores aquí en Guayaquil, inmobiliarios, que no pueden desarrollar sus proyectos porque los transformadores no dan más. Y podría llegarse al caso de no poder hacer más proyectos inmobiliarios por falta de capacidad. Entonces usted necesita recursos. Y al hablar de recursos, usted tiene dos escenarios: hacer alianzas estratégicas o solamente conseguir financiamiento del sector privado. Hay sectores privados que no quieren hacer alianzas estratégicas porque necesitan tener el control, y según la normativa legal de las alianzas estratégicas, el Estado sería el que toma las decisiones. Entonces nadie quiere embarcarse en un proyecto en el que no toma las decisiones. Entonces existe la posibilidad de financiar, ¿no? Y esa normativa legal no existe o va muy lenta para su programación. Entonces, si usted no arma un comité de crisis que enfoque la totalidad del problema del sector eléctrico, lo que nos está sucediendo o no, lo que está por suceder en los próximos meses de no tener energía, va a ser un juego de niños al lado de lo que puede suceder en los próximos años, porque no solamente va a hacer falta generación, sino que tampoco usted puede transmitir esa energía y peor distribuirla en las diferentes ciudades. Claro, lo que nos acaba de decir, ingeniero Rodríguez, es que el tema energético es estructural, no es provocado por una sola circunstancia, es por todo el sector, por decisiones no tomadas a tiempo, por tramitologías a las que seguramente los mandos medios del sector público eléctrico que tienen que llevar a cabo los procesos de contratación tienen temor, no lo hacen, faltan procesos de planificación como país para llegar a establecer ahorros, renovar el parque termoeléctrico, decidir la contratación de más infraestructura estatal hidroeléctrica, pero también hay cosas más fáciles como la posibilidad de que se permita la inversión privada en electricidad. Esa posibilidad yo creo que podría ayudar a que en el mediano plazo, por iniciativa privada, se puedan generar mini centrales hidroeléctricas, ingeniero Rodríguez, que sumadas puedan ayudar al déficit que tiene el Estado y a la falta de capital, dinero para invertir como Estado que tiene. Absolutamente de acuerdo. Incluso ahora que usted toca el tema de pequeñas centrales hidroeléctricas, en la vertiente occidental no hay la capacidad hídrica que en la vertiente oriental, pero existe la posibilidad de construir centrales. No he visto en ninguna normativa legal que se dé un incentivo a la empresa privada para que construya centrales en la vertiente occidental, que ayudarían de manera importante a los déficits que hay en la vertiente oriental. El tema ambiental, la normativa legal es muy lenta y usted tiene proyectos parados meses y algunas veces años. El SENACE, por ejemplo, es una institución técnica muy importante, pero está supeditada al mandato del ministro. Incluso en la época del gobierno Lazo, el SENACE tenía la decisión de declarar la emergencia en el sector y el ministro no lo autorizó sino después de 24 o 48 horas, cuando hubo la presión mediática. Usted tiene un sistema de planificación del sector
que está supeditado a las decisiones del ministro. Pensaría yo que es necesario ya cambiar ese esquema y separarlo un poco del ministerio, con la intervención obviamente del Estado, pero que agregue usted a la academia y al sector productivo para que conozcan la realidad del país. Tiene usted una agencia de regulación supeditada también al Ministerio de Energía, que no va al ritmo que debería ir en lo que respecta a la actualización de la normativa legal. Entonces usted tiene muchos problemas que analizar, y si no arma un comité de crisis en que reciba la ayuda de la academia y del sector privado, va a depender usted de las decisiones del Estado. Y tenga presente que aquí no hay políticas de Estado en el sector eléctrico y energético en general. Aquí no hay políticas ni siquiera de gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque en este mismo gobierno usted ya ha tenido 3 ministros de energía y después de que salió la ministra de Robo cambiaron a todos los funcionarios que habían sido designados por la ministra Robo. Es decir, ni siquiera hubo continuidad. No, y eso no es patrimonio de este gobierno, sucede en todos los gobiernos. Entonces, si usted no despolitiza el sector, si usted no nombra personas con experiencia en el sector, fíjese que ya tenemos 3 ministros de energía en este gobierno, y en lo que respecta a funcionarios, por ejemplo, de CNEL también. Entonces usted comienza hablando con un funcionario, llega a un acuerdo, existe un reglamento de sociedad que todavía no termina de aprobarse, que le permitiría a la empresa privada invertir, no hacer alianzas estratégicas, solamente invertir en aquellos espacios donde el Estado no tiene recursos para hacerlo. Pero usted termina de hablar con un gerente y ya se cambió el gerente. Y cuando se está sentando a hablar con otro gerente, viene un tercer gerente. Y conseguir una cita con ellos es absolutamente difícil. Si usted no le da la importancia al nombramiento de funcionarios en el sector, es difícil. Si usted no habla el mismo idioma en energía, es difícil. Le pongo un caso. El SENACE habla de importación de gas natural para suplir las deficiencias de Termogas Machala. Petroecuador dice que lo más rápido y lo más adecuado es un reacondicionamiento de los pozos para obtener ese gas natural. Y si usted quiere importar gas natural, al menos no use la plataforma de Termogas Machala, porque ahuyentaría la posible licitación internacional que debería haber en Termogas Machala para tener más reservas. Usted podría tener por lo menos 100 millones de pies cúbicos de gas y serviría no solamente para Termogas Machala, sino que podría tener gas para cambiar el combustible de las plantas térmicas que a mi juicio deberían adquirirse. Usted debería declarar en emergencia ese sector, y aquellas plantas térmicas que tienen más de 40 años, que son 500 y pico megavatios, debería tratar de adquirirlas. Es como que usted tuviera un vehículo de 50 años que no lo prende nunca. Cuando tiene necesidad de usarlo, obviamente ese vehículo está en malas condiciones, usted le da el mantenimiento, pero en cualquier momento se le daña. Es lo mismo que sucede con las plantas térmicas. Entonces no hay una visión general que yo vea, no, para solucionar el gran problema que existe en el sector a todos niveles, ¿no? Y por eso yo sugiero con un comité de crisis que no solamente participen funcionarios del Estado, sino que inviten a los técnicos que existen en este país, inviten a la academia, al sector productivo, ¿no? Para juntos hacer una planificación seria y que no dependa del ministro de turno o del gobierno de turno. Ahora, ingeniero, por más diligencia que imprima este comité de crisis y el gobierno, que seguramente está escuchando esta entrevista, acepta su sugerencia, estamos hablando de por lo menos 6 meses, 3 meses de estudios, 6 meses más de proceso de contratación muy ágil si se declara la emergencia. A esto hay que sumar la necesidad de financiamiento, supongamos que lo conseguimos. Estoy sumando los tiempos para ver después de qué tiempo, de cuánto tiempo se podría llegar a tener una solución frente a la llegada inminente de un estiaje que podría ser pronunciado y que podría extenderse hasta marzo del próximo año, iniciando ya el próximo mes de septiembre. Es decir, estoy tratando de dimensionar lo que podría pasar frente a los tiempos que no cuadran entre el estiaje que se avecina y el tiempo que se puede tomar una solución eficiente y estructural como la que usted plantea. Sí, estamos de acuerdo. La situación es sumamente crítica y la posibilidad de apagones es muy grande. Es
es casi inevitable y va a depender, ni siquiera es posible desde mi punto de vista, establecer la cantidad de megavatios que nos van a faltar, porque hay una indisponibilidad histórica muy importante que supera los 300 megavatios. Usted no sabe en qué momento se le va a dañar una planta térmica que ya tiene más de 40 años. Usted va a depender de Colombia, se ha estado importando 450 megavatios, pero Colombia el día de mañana puede tener algún problema, cambia de decisión y esos 450 bajan a 100 o 200 y usted tiene un déficit. No se ha hecho, desde mi punto de vista, un buen trabajo con el sector privado que podría incorporar 150 o 200 megavatios. Usted tiene un problema financiero importante, tiene que facilitar el combustible. Y si usted no coordina todas esas acciones, creo que el riesgo de apagones es muy grande. Sin embargo, de lo dicho, yo creo que es necesario comenzar. Imagínense si nosotros hubiéramos comenzado a fines del año pasado, que ya tuvimos problemas con apagones, ya tuviéramos pues trabajando 6, 7 meses, 8 meses en este tema y ya hubiéramos avanzado algo. Pero nosotros seguimos conversando, seguimos discutiendo, como que reconocemos los problemas que existen en el sector, pero no hay acciones concretas. Lamentablemente es así, los que vamos a pagar esta indecisión, esta desidia, por llamarlo de alguna manera, este temor a enfrentar los procesos contractuales, porque también debe haber algo de eso, esta falta de interés para enfrentar intereses que deben estar interesados, perdón por la redundancia, en que nos quedemos sin energía eléctrica, que compremos combustible, que tengamos que comprarle energía a Colombia, etcétera. Todo esto hace que el único perjudicado sea el ciudadano ecuatoriano. Esperemos que las autoridades tomen decisiones, que la llegada de la barcaza turca entre a operar lo más pronto posible, que aminore esta brecha, esta falta de energía que tiene el país y que se sigan tomando decisiones ágiles, pero que con esta entrevista con el ingeniero Iván Rodríguez podemos ver que la solución no está pronta, no está rápida y que en cambio el estiaje está a la vuelta de la esquina. Ingeniero Iván Rodríguez, exministro de Energía, muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a usted. Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Esta es la revista de Opinión Democracia. Vamos a una breve pausa, amigos, y enseguida volvemos para analizar el tema del nerviosismo del mercado de capitales a propósito de una probable recesión de Estados Unidos. ¿Qué implica esto y qué coletazos puede tener esto en la economía mundial y en la economía del Ecuador en particular? Lo vamos a analizar en breve, amigos. Ya volvemos. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Detrás de cada competencia hay un esfuerzo que